sí, cerrando con la parte oratoria, le agradecemos al compañero Óscar Andrade y le invitamos a que haga uso de la palabra. Hola, hola. Citarrosa, Neruda, Los Bolches, tenemos unos poetas maravillosos. Lugar, podemos seguir. Y me dolió capaz que termine cerrando con una poesía si me animo. Porque es cierto, ahora van a cantar unos gurises de la murga, que nosotros no siempre logramos valorar cuánto de la conciencia social se construye desde la cultura. A veces pecamos de una mirada extraordinariamente partidocéntrica y pensamos que solo los partidos educan. Y hay veces que una copla, una poesía, teatro, forja conciencia, cultura de cambios, y los cambios que tienen que venir, los que nos faltan, esa lucha porfiada por lo nuevo, esa tensión entre la injusticia social y la justicia social, que le hacía decir a Brecht, ese dramaturgo y militante fabuloso, de que si bien era humana la injusticia, mucho más humana es la lucha contra la injusticia. Y en 23 días, como decía, 22 estamos en el domingo, 22 sin chirimbolo, se plebiscita lucha contra la desigualdad. Ser de izquierda, en cualquiera de las tonterías del pensamiento de la izquierda, es luchar contra la desigualdad. Es en primer lugar que la desigualdad no te sea indiferente, que no te dé igual, no te dé igual el enfermo sin medicamentos, el trabajador o trabajadora desempleado, el salario raquítico, no te dé igual el niño en pata buscando para comer en un tacho de basura, el que le falta vivienda. Primero, que la injusticia no te dé igual. Pero esencialmente ser de izquierda, o sea, no alcanza solo con sentir dolor ante la injusticia. Esa es una parte de ser de izquierda. La otra parte principal de ser de izquierda es una práctica social y política. Es tomar partido, es hacer. Es aquella vieja tesis 11 que escribieron los barbudos. No alcanza con hacer interpretar por arriba. Sí, sin pelearme con contar. La politología sola, desde arriba interpretando, sola no. El centro principal está en la transformación, en la praxis. En lo que hacemos o dejamos de hacer en la lucha contra la desigualdad. Y el problema es que para el militante de izquierda aborda la realidad como que esa injusticia es transformable. Y si es transformable no podés quedarte quieto. Duele distinto. Miren, no hace falta ser militante de izquierda ni nada para que te duela la muerte de un trabajador víctima de un siniestro mortal. Le puede doler a alguien que no sea de izquierda. Ahora, cuando abordás las circunstancias del trabajo y entendés que muchas veces, la mayoría, los matan las condiciones de trabajo, no es que murió en una tormenta eléctrica porque sí el peón de estancia, sino que no tendría que estar trabajando ahí, el dolor es distinto, el latigazo llega más hondo. Porque en definitiva se puede transformar y no vale quedarse quieto cuando se puede transformar. El saber es fuente de la rebeldía que construye la acción que termina modificando todo. Espartaco, que fue un esclavo que puso en jaque al principal imperio de su época 70 años antes de Cristo, hasta estaba conforme que lo habían sacado de las minas a trabajar de esclavo y ponerlo de gladiador, porque comía un poco mejor, se seguían matando, hasta que se da que conoce a otro esclavo, Crasio, un galo, que resulta que era esclavo como este, pero que había sido libre, en algún momento habían sido libres. Entonces le dice, mira, nosotros fuimos libres. ¿Cómo? Fuimos libres. En un momento y el imperio, y los derrotamos, y vinieron más, y los volvimos a derrotar. Y los volvimos a derrotar. Y durante un año nos administramos nosotros mi aldea. Y ahí se le prende. El mismo latigazo del día anterior ya dolía distinto, porque había otra posibilidad. Ser de izquierda es siempre creer en lo nuevo. Es tener ese optimismo tenaz, sistemático. Es confiar en el pueblo. No se puede ser de izquierda y tenerle bronca al pueblo. Entonces algo aprendí en la militancia sindical, a la que le debo mucho, Yo aprendí de compañeros de la construcción que no sabían escribir, que te pedían que les llenaran la ficha de afiliación, pero tenían una actitud ética ante la vida y de solidaridad
de las que son imprescindibles para cualquier cambio social. Que un buen militante nunca le echa la culpa a los trabajadores o trabajadoras porque no fueron, porque no participaron. Ese atajo es cómodo. Es cómodo. A veces no precisás al pueblo, el pueblo atrasado, no, el militante de izquierda se hace cargo. Y los atrasos que tenemos hoy son nuestros atrasos, es nuestra autocrítica, son nuestras insuficiencias, es nuestro dolor. Nos lo ponemos al hombro. Y la primera changa que tenemos es significar la política. Las derechas en América Latina tuvieron triunfos porque lograron quitarle contenido en la sensibilidad a la lucha social y política. Avanzaron en el plano cultural. Y entre otras cosas porque las izquierdas pensamos que con logros en la gestión solo alcanzaba para sedimentar el camino del cambio social. Y los cambios son mucho más que los cambios materiales. No alcanzan con los cambios materiales para construir una sociedad diferente. Y el tema está en significar que todas las luchas contra las desigualdades, todas las que se dan, que no se dan solo en el Frente Amplio o en el Parlamento, que se dan mucho en la cooperativa, en el sindicato, en el feminismo, en la organización de derechos humanos, en la universidad, en la cultura, todas juntas se plebiscitan el último domingo de octubre. Eso es lo que tenemos que significar. Que de la misma forma en la que te organizás en un barrio juntando leche en polvo, algo dulce en membrillo, y si sabrán estos barrios en la crisis, si habremos tenido que ponernos al hombro circunstancias de esas en la crisis, pan aunque sea el día anterior y conseguir un local para que la gurizada no se fuera a comer sin nada. Esas luchas populares inmediatas se juegan en un plano más alto en el terreno político. Las izquierdas, aparte de las izquierdas, teníamos razón cuando polemizamos con nuestros compañeros libertarios y compañeras libertarias, a las que le debemos mucho en términos de solidaridad, mucho en términos de internacionalismo, pero que un poco la chamoñaban en esto de regalarles el terreno de la lucha política a los sectores en el poder. Y este tiempo de América Latina demuestra que era importante tener la institucionalidad del Estado para potenciar algunos cambios. Que algunas transformaciones por las que el pueblo uruguayo bregó valía la pena la lucha, la acumulación, la unidad, la resistencia a las dictaduras primero y al neoliberalismo después, para conquistar el gobierno, porque desde el gobierno se potencian las posibilidades de cambio, y eso es parte del balance hoy. Frente Amplio no somos una fuerza política perfecta, no, pero claramente el Frente Amplio es una fuerza popular, claramente. O sea, en cualquier debate salís bien parados y tenés que defender arriba de la mesa que hay intereses históricamente vulnerados que empezaron a reconocerse a partir de la transformación que implicó llegar al gobierno como expresión de las luchas de nuestro pueblo con esta herramienta maravillosa que es el Frente Amplio. Tuvo que llegar el gobierno del Frente Amplio para que los derechos del trabajo doméstico se reconocieran. Aquella vieja historia de la sirvienta o la que ayuda en casa, que a fin de año con una sidra berreta y un pan dulce sustituía el aguinaldo. O llegar el Frente Amplio al gobierno para que por primera vez aparecieran en los recibos los trabajadores rurales horas extras, derecho a la negociación colectiva. O llegar el Frente Amplio al gobierno para que se ampliara el derecho a la educación con el boleto estudiantil gratuito. O se extendiera en el interior con la universidad, multiplicándose por 5 y por 6 la cantidad de estudiantes que ingresan por año. O para que esa perspectiva de mercantilización de la salud perversa la empezáramos aún trabajosamente a poder quebrar, y 90.000 compatriotas que estaban ciegos solo por ser pobres pudieran ver a partir del Hospital de Ojo y la solidaridad de Cuba y políticas públicas que se acordaron de los que estaban históricamente olvidados. Tuvo que llegar el Frente Amplio al gobierno para que el Uruguay dejara de ser, y tendríamos que estar orgullosos de repetirlo cada día, un país donde las mujeres pobres tendrían que hacerse abortos clandestinos, o para que se ensayara la posibilidad del matrimonio igualitario, o para que se construyeran políticas para hacer descender la pobreza y la indigencia, o políticas públicas de transformaciones productivas como en la matriz energética o de telecomunicaciones. ¿Resolvimos todo? ¿Qué vamos a resolver todo? No, lejísimo de resolver todo. Lejísimo, quedan todavía banderas enormes por levantar. Muchas luchas contra las desigualdades, pero no hay duda que el rumbo, el camino, aquella idea de pensar transformaciones productivas con justicia social, ensayando democracia, claro,
Yo soy de la idea que las izquierdas de América Latina descuidamos la lucha cultural. No alcanza con incrementar la inversión social. Y llevamos 15 años de incremento de la inversión social. Y valen más los últimos 5, sobre todo, no porque hayamos incrementado más, sino porque incrementamos en un contexto complicado. Y llevamos 15 años de incremento del salario real, menos de lo que necesitamos. Pero no hay duda que hay una sensibilidad colocada ahí. ¿Sería tan fácil para un laburante votar? No mira a los asesores de Talvi, de la calle. Pérez Tabó, yo tuve 7 meses de huelga, el orgullo de 7 meses de huelga con Pérez Tabó hace 20 y pico de años, no tengo récord. Pero Pérez Tabó está invicto. Cada año va a los consejos saneros a pedir rebaja salarial. Gonzalo Irrazábal también está invicto. Pérez Tabó fue ministro de Trabajo en pijama. O sea, fue 2 meses ministro de Trabajo mientras terminaba el gobierno de Sanguinetti a fines de los 90. Si tendrá esto. Y empezaba el de Valle y sacó un decreto, el 49/2000, para empeorar el cálculo del aguinaldo. O sea, te dejaron 2 meses en ministerio y ¡pah! Esa mentalidad. Entonces, uno, ¿qué tendría que esperar? ¿No? Es como que decía la Andresina, pones un perro a cuidar al asado. Bueno, ¿qué puedes esperar cuando venga a encontrar? Ni los huesos vas a encontrar. Es así. Gonzalo Irrazábal, cortado por la misma tijera. O sea, es evidente que hay un proyecto de restauración al que le molestan las políticas sociales, pero mucho más le molestan. Miren, la derecha, hay de todo en la derecha, ¿no? Hay de todo. No todo es igual. Tenés desde Azar, que sale a decir que la dictadura fue necesaria, o sea, tenés desde sectores medios golpistas a sectores democráticos, más moralistas, menos moralistas, más liberales, menos liberales. Pero tienen una coincidencia sustantiva a la derecha. La derecha siempre va a estar en contra de que los sectores populares se organicen, reivindiquen, luchen, se movilicen y construyan democracia de mayor calidad. Hace un par de meses enfrentamos un lío complicado que, como los resolvimos bien, duró poco en la agenda, porque ustedes, los temas que se resuelven bien en la agenda van a durar poco, desaparecen. Pero tuvimos un lío con una empresa pública brasilera, Petrobras, que a manos de Bolsonaro y el neoliberalismo se está yendo de toda América Latina. Acá la enfrentó un sindicato y la enfrentó el PCNT, y además el gobierno, con una actitud digna, logró que se retirara el juicio de 170 millones contra el gobierno, se defendieran los puestos de trabajo y además se mantuviera el servicio. ¿Qué tuiteó la derecha? ¡Qué horrible gobiernan los sindicatos! O sea, ellos hubieran preferido que echaran a la gente, que se colgara el servicio, que perdieran por juicio, como que fueran a ver Tarzán y quisieran que el cocodrilo se coma a Tarzán. No, es verdad. O sea, su mentalidad, uno ahí, por más que hacen un esfuerzo de publicidad maravilloso, hay que felicitar a los agentes de publicidad. Te presentan a Talvi como un ballista. Es decir, ¿cómo es posible? Es increíble. Y a la calle Pou como que se moderó y salen algunos colegas Constanza, no desde la perspectiva de Constanza, que dicen, no, está más moderado, hasta que se les suelta la cadena. Entonces se para y sostiene, yo no compartiría el poder con nadie. Hasta ahí quedaba soberbio, ¿no? Pero le agrega, menos que menos. O sea, el último orejón del tarro, los más piojosos, con los que no compartiría jamás nada, ni un plato guiso. Y supongamos que se corta la transmisión ahí y uno se queda sin saber a qué organización iba a dedicarse. Seguro que no iba a poner la Asociación Rural, la Federación Rural, las Fuerzas Armadas, no. Los sindicatos. Podía haber dicho el feminismo, o podía haber dicho las organizaciones de derechos humanos, o podía haber dicho el mundo cooperativo. Porque es parte de una tradición de pensamiento. La Thatcher, que fue el primer ensayo democrático de neoliberalismo, porque si bien acá tenemos la cuna de las ideas de la escuela austríaca de economía, fue en dictadura de Pinochet, el programa del ladrillo que se armó para ensayar esta peste que nos recorre del mercado resolviendo todo. Pero la Thatcher ganó las elecciones con una consigna: ¿quién gobierna Inglaterra? ¿Los mineros, el sindicato minero o nosotros? Y uno escucha, la derecha repite lo mismo, no cambia. ¿Sabe? Tal vez decir, algo habrá hecho bien que el PCNT me cuestiona. Algo, los sindicatos. Ahí tienen una cosa media obsesiva contra la parte de que los trabajadores, las trabajadoras, el feminismo, el cooperativo, se organicen y luchen.
Y ahí hay un centro de lo que estamos discutiendo. Hay que significar, hay que hacer balance, también tiene que ver con tradiciones. Yo el otro día señalé una feliz coincidencia, sin querer discriminar a los alumnos del British. Pero dije, justo Amorim Valle, Bordaberry, Talvi, La Calle, todos del British bilingües, del mismo colegio. Y un montón de periodistas que se Andrade está estigmatizando a esa pobre gente del British. No, estigmatizados en Uruguay las personas trans, estigmatizados las personas en situación de discapacidad, los pobres peores rurales, trabajadores domésticos. Pero yo lo que quería señalar no es el colegio, no tengo nada contra el colegio y todo el que quiere pagar $1000 y pico por mes, paga. Lo que digo es, uno sigue su historia. Talvi entró al banco a dedo por Ramón Díaz, ¿no? Talvi, mientras trabajó en el banco, recibía los aumentos que luchaba AEU. Pero nunca se le ocurrió afiliarse al sindicato AEU que le peleaba los aumentos. Es su mentalidad, hasta en el trabajo. La calle. Digamos que La Calle no tuvo chance esa nunca. Pero lo que quiero decir es, cuando nunca pensaste la vida en colectivo, nunca la pensaste en plural por ninguna de las causas, ni por la diversidad, ni por abordarlo de una perspectiva de derechos humanos, la desigualdad de género, ni por la economía social, ni por el medio ambiente, ni por las luchas sindicales, ni por nada, es evidente que pensás que es una molestia. Tolerá cuando mucho, es una molestia. Y hay un viejo Uruguay conservador al que le molesta cuando aparecen en las listas del Frente Amplio militantes sociales, militantes sindicales, feminismo, derechos humanos. Se brotan. Pero de verdad se brotan. Nosotros lo estamos ayudando para eso. Magela, que queremos que sea diputada, no solo es militante de la Comisión de Discapacidad, sino que es una persona sorda y vamos a luchar para que entre al Parlamento, o Liliana Brasinca al feminismo, o Verónica Mato, hija de desaparecidos, porque también pensamos que parte de la forja de lo nuevo, del tipo de sociedad que queremos representar, tiene que ver con la construcción política del tipo de sociedad. No puede haber ahí demasiado divorcio. Pero bueno, tenemos que significar las luchas contra la desigualdad, y eso implica, para ellos ¿qué necesitan? Un pueblo con anemia emocional, apático, convencido de que no hay otro camino que el ajuste, que no hay otro, es lo que te repiten permanentemente, como que el ajuste es una cosa indeterminada y no hubiera intereses sociales distintos que tienen que defenderse de un lado y de otro, convencidos de que no vale la pena luchar. Así nos necesitan, anestesiados. Piñera, para ganar en Chile, necesitó que la mitad de los chilenos no vayan a votar. Y Bolsonaro ganó con 40 millones que no fueron cuando anularon el voto. Y nosotros necesitamos, es imprescindible, dijera ese filósofo contemporáneo maravilloso, el Indio Solari, el único héroe en este lío, es el pueblo organizado abajo, ese. ¿Quién cambió la campaña, compañeros y compañeras? ¿Quién cambió? ¿Algún dirigente o compañero? La cambió la conmovedora movilización que hubo en la Plaza Ramírez, de frente ampista de todas partes. La cambió de 30 a 40.000 la semana pasada en el Parque Rodó. Que están expresando lo siguiente: aunque no esté de acuerdo en todo, el campo, pluralidad, la izquierda tiene que estar de acuerdo en lo principal. Y a 20 y pocos días, que son los días que faltan, salvo que los cuente Talvi los días que Talvi con la matemática. O sea, da clase en Chicago y dice que si los ocupados fueran desocupados, los desocupados serían más, y vos no sabés si está haciendo un chiste. No, de verdad. Está bien que Daniel no quiera debatir con Talvi, porque no se puede. Pero lo que digo es tener ese debate en términos de pocos días, del Uruguay de los derechos, del Uruguay de los privilegios. No hay otra. No hay otra, en lo sustantivo. Porque cuando decimos están en riesgo las conquistas sociales, dice, ustedes están haciendo la campaña del miedo, pero si no votaron ni una. No votaron los consejos de salario, la ley de responsabilidad penal. Nadie le pregunta a La Calle acerca de su pronóstico de inconstitucionalidad. Tiene suerte con los medios, porque este fue un tema que duró 6 meses en la agenda. Si la Suprema Corte hubiera fallado contrario, yo calculo que iban hasta casa en camioneta a preguntarme, Andrade, le erraron. Pero el que prometió derogarla tiene suerte, le emboca. Nadie le pregunta por Bascú. Los medios juegan un partido que es acalambrante, ¿no? Acalambrante. Yo contaba el otro día en el Prado, 6 veces va Claudia Soriano. 6. Las 6 veces hice conferencia de prensa.
Y por el ciudadano que se compraba combustible en sus estaciones, ni un periodista es curioso. O sea, y cada vez que voy, ¿qué te dicen? Venezuela, Venezuela, Venezuela. Para con el sonajero. O sea, intentan colocar un sentido común funcional a la restauración. Esto pasa en toda América Latina. Y nosotros tenemos un desafío que es apasionante. Ganarle a todo. A las encuestas, a los medios masivos de comunicación, a los sectores en el poder. Porque no es con el jefe de la oposición. Que ya si fuera a la calle estaríamos un problema. De verdad, porque uno escucha las ideas, ¿no? Deteriorar la negociación colectiva, vender ANCAP. Lo primero que le surge es la tranquilidad espiritual que debe tener la calle Herrera, que no necesita ADN para saber que el hijo. No, ¿verdad? Porque cortado, ¿no? Y hasta extraña a la calle de la campaña pasada, que hacía piruetas, se colgaba, que va a reventar un avión si lo ve con un cartelito que diga traigo droga. O sea, uno escucha las ideas de la derecha y le dan ganas de salir a militar más y decir, no, tenemos que ser capaces de esta quijotada en estos pocos días. Y ser capaces no implica decir que todo está bien. Precisamos abordar la batalla cultural, forjar poder popular de otras características. Si los medios tienen la concentración que tienen también por nuestras insuficiencias, que no nos animamos a tocar más algunos sectores del poder, si tenemos alguna de las dificultades, y yo sé que no es todo cuestión de voluntad solo, pero también tenemos que organizar un puñado de ideas que permitan promover la esperanza hacia adelante, y el programa las tiene. Es maravilloso que nos planteemos incrementar la inversión social con la manija que dan contra la inversión social. La otra vez me atravesé con un bolichero, un asentamiento. Como todo asentamiento de los que están bien jorbados, lleno de mujeres jóvenes, con una cantidad de gurises, discapacidad, lo que ven los asentamientos. Y él estaba malo con el Frente, pero enfurecido con el Frente Amplio. No quería ni hablar del Frente Amplio. Digo, ¿pero por qué? Por el Mides. ¿Y por qué? Porque el Mides le da a esta gente y yo no precisé nada. Salí solo y se golpea el pecho como King Kong arriba de la torre. Digo, pero ¿te parece que está mal que le tiremos una piola? ¿Vos ves cómo están viviendo? A mí me parece al revés, que tendríamos que estar... No quiero saber nada. Solo para que se termine el Mides. En un momento le pregunto, ¿y tu boliche trabaja mucho con la tarjeta del Mides? Ah, sí, lo que más vendo, dice. Y vos ahí te quedás, dice, son los propios. Porque logran que el tipo esté, como esa red de Citarrosa de guitarra negra, yendo a que le den un martillazo, pero va. Y sembrar el odio del pobre contra el pobre, mirarlo por arriba del hombro, al que está un poco peor. Y a lograr aumentar las políticas sociales no construye relaciones humanas de otra solidaridad. Y esa construcción de por qué tenemos menos comité de base que antes, menos izquierda organizada que antes, por más que tengamos más votos, nos tiene que interpelar porque hay movimiento social a patada. Hay jóvenes a patada que llenan la marcha del 8 de marzo, del 20 de mayo, la última conmovedora, de la marcha de la diversidad. ¿Cómo que no se participa? Y también tenemos que imaginarnos un proceso con mayor participación popular, porque si algo le damos de Sereñi en términos de que la estructura del frente principal era la acción política permanente, y los prejuicios a veces nos atraviesan a nosotros mismos. Yo cuento una anécdota que mi compañero no quiere que la cuente porque la he escuchado 543 veces en la campaña, pero para mí es bastante gráfica. Me compré un terreno acá, no cerca, pero no tan lejos, en San Luis. Y me fui haciendo una casa ahí, que todavía algún día la voy a terminar. Estaba a mitad, pero apenas estuvo a mitad me metí para adentro. Cuando ya tenía puerta y ventana. Y me pasó hace un par de años en un boliche en el Fuente que queda a la vuelta, que me encuentro con unas vecinas del frente. Andrade por acá, anda, como banca con Raúl Hugh, cosa por la que merezco una medalla al mérito. Dice, ¿qué estás? ¿De paseo? No, me mudé. ¿Cómo que te mudaste? Ah, qué bueno, San Luis, maravilloso, un barrio de laburante, gente trabajadora, gente bárbara, salvo el pichaje del lado norte, dice. Que desde que se mudó ese pichaje, yo le digo a la mujer, yo estoy del lado norte. Y ahí dice, no todo es pichaje. Es una parte de pichaje, otra no. Pero lo que quiero decir, si uno mira el programa del Frente, que dice que vamos a construir vivienda, duplicar la inversión y construir una cartera de tierra de 250 hectáreas en zona urbana, porque no solamente nos duele que el Botija duerma en el piso de tierra y sin baño, sino que queremos que vaya a zona céntrica y no damos a batalla cultural. En vez de estar felices, vamos a tener gente diciendo, me trajiste el cante al barrio. La batalla es política, pero es cultural, por la sociedad que nos merecemos, esa que solo se conquista con lucha.
Termino, pues si no, me entusiasmo. Pero para esa sociedad, en términos de la poesía, y sigo con Guitarra Negra, para esa sociedad, Alfredo del Exilio nos recitaba diciendo: hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío. Que hay una respiración que falta, que defrauda una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mi lengua en el idioma de todos, el gesto de mi cara en la honda preocupación de mis hermanos. Hacemos falta, vamos arriba, compañeros, y a festejar el último. ¡Salud!